Hay secretos que pesan tanto que terminan por doblar la espalda. Yo tengo 84 años, las manos deformadas por la artritis y una memoria que se niega a olvidar lo que debería. Me llamo Rosa Elena Montilla, pero durante más de 20 años fui simplemente la cocinera. Nada más. Ni apellido, ni historia, ni rostro. Solo manos que preparaban platos, oídos que escuchaban sin querer, y ojos que veían lo que nadie más podía ver. Hoy vivo sola en un apartamento de 2 habitaciones en Catia, Caracas. Las paredes tienen humedad, el techo gotea cuando llueve fuerte, y por las noches el silencio es tan profundo que puedo escuchar los latidos de mi propio corazón cansado. Pero hubo un tiempo en que mis manos tocaron las ollas más finas de Venezuela, en que caminé por pasillos de mármol, en que serví en mesas donde se decidían cosas que yo no comprendía pero que cambiarían el destino de millones. Trabajé en la residencia presidencial, en Miraflores, en ese palacio blanco que todos conocen por la televisión pero que muy pocos han visto por dentro. Yo sí. Yo viví allí más horas de las que pasé en mi propia casa. Conocí cada rincón de esas cocinas enormes, cada despensa, cada pasillo de servicio por donde nos movíamos como fantasmas. Porque eso éramos, fantasmas. Gente que estaba pero no existía. Entré a trabajar allí en el año 2006. Tenía 60 años recién cumplidos y pensaba que era mi última oportunidad de tener algo parecido a la estabilidad. Antes de eso, había trabajado en casas particulares toda mi vida. Limpié pisos, lavé ropa, cuidé niños ajenos mientras los míos crecían sin mí. Pero cuando me llamaron para la entrevista en Miraflores, sentí que Dios finalmente me había mirado. No fue fácil entrar. Te investigan todo. Tu familia, tus amistades, tus vecinos, hasta dónde compraste el pan la semana pasada. Me hicieron preguntas durante horas. Me revisaron cada papel, cada antecedente. Firmé documentos que no entendí completamente, pero que básicamente decían que yo no existiría fuera de esas paredes, que mi boca estaría cerrada para siempre. Y la cerré. Durante 20 años, la cerré. El primer día que entré por la puerta de servicio, temblaba. Llevaba mi uniforme blanco recién planchado, el cabello recogido en un moño apretado, y zapatos que me apretaban porque eran nuevos. Una mujer mayor, la jefa de cocina, me recibió con una mirada dura. Aquí no se habla si no te preguntan. Aquí no se mira a la cara a nadie importante. Aquí solo se trabaja y se obedece. Entendido. Yo asentí. Claro que entendía. Había sido invisible toda mi vida. ¿Por qué sería diferente allí? La cocina era enorme. Más grande que toda la casa donde crecí en el interior del país. Había estufas industriales, hornos gigantescos, refrigeradores del tamaño de cuartos completos. Y siempre, siempre, había movimiento. Desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, eventos. Nunca parábamos. Mis manos aprendieron a moverse rápido, a no dudar, a no cometer errores. Porque allí no había espacio para el error. Los primeros meses fueron agotadores. Llegaba a mi casa pasada la medianoche y tenía que estar de vuelta a las 5 de la mañana. Mis hijos ya eran adultos, vivían sus propias vidas, así que no había nadie esperándome. Solo la cama fría y el despertador cruel. Pero el sueldo era bueno. Mejor de lo que había ganado en toda mi vida. Por primera vez pude pagar mis deudas, arreglar el techo de mi casa, comprar medicina sin tener que elegir entre comer o curarme. Y entonces lo conocí a él. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre preparábamos sancocho. Yo estaba picando yuca cuando entró a la cocina. No por la puerta principal, sino por la de servicio. Eso me sorprendió. La gente importante nunca usaba esa puerta. Pero él sí. Entró con paso tranquilo, casi tímido, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía una cocina por dentro. ¿Hay café?, preguntó con voz suave. Yo levanté la vista y ahí estaba, Nicolás Maduro. En ese entonces era vicepresidente. Lo había visto 1000 veces en televisión, pero verlo en persona, a menos de 2 metros, era diferente. Era alto, más alto de lo que parecía en las pantallas. Vestía camisa blanca sin corbata y pantalones oscuros. Tenía un bigote poblado y ojos cansados. Sí, señor. Enseguida le sirvo, respondí bajando la mirada. Las instrucciones eran claras.
no mirar directamente. Pero mientras preparaba el café, lo sentí observándome. No de forma incómoda, sino curiosa. Como si fuera la primera vez que realmente veía a alguien como yo. ¿Cómo te llamas?, me preguntó mientras yo le servía el café en una taza de porcelana blanca. Dudé un segundo. Nadie me preguntaba mi nombre. ¿Era la cocinera nueva o simplemente tú? Pero él esperaba una respuesta, mirándome con esos ojos cansados que parecían sinceros. Rosa Elena, señor, respondí en voz baja, sin levantar la vista de la taza. Rosa Elena, repitió, como probando cómo sonaba. Bonito nombre. ¿Hace cuánto trabajas aquí? 3 meses, señor. Asintió lentamente, tomó la taza con ambas manos y bebió un sorbo largo. Cerró los ojos un momento, como si ese café fuera lo único bueno de su día. Luego suspiró. Sabe a café de verdad. No como esas cosas aguadas que sirven arriba en las reuniones. Hizo una pausa. Gracias, Rosa Elena. Y se fue. Así de simple. Pero ese gracias se me quedó grabado. Porque en 3 meses trabajando allí, nadie me había dado las gracias. Nadie. Yo era parte del mobiliario, una extensión de las ollas y los cuchillos. Pero él me había visto. Me había preguntado mi nombre. Me había dado las gracias. No pensé mucho en eso. O al menos intenté no hacerlo. Mi trabajo era cocinar, no andar creando fantasías sobre gestos amables de gente poderosa. Pero comenzó a pasar seguido. 1 o 2 veces por semana, él bajaba a la cocina. Siempre por la puerta de servicio. Siempre con esa misma actitud tranquila, casi fuera de lugar en medio del caos del poder. Y siempre pedía café. A veces llegaba temprano en la mañana, antes de que empezaran las reuniones. Otras veces cerca del mediodía, entre un compromiso y otro. Y algunas noches, ya tarde, cuando todos los eventos oficiales habían terminado y el palacio quedaba en silencio. En esas ocasiones yo era la única que quedaba en la cocina, limpiando, preparando cosas para el día siguiente. Y ahí aparecía él, como un alma en pena buscando un refugio. Otra vez desvelada, Rosa Elena, me preguntó una noche mientras yo lavaba ollas. Eran casi las 11. Mis pies me dolían tanto que había dejado de sentirlos hacía horas. El trabajo no se hace solo, señor, respondí sin detenerme. Escuché sus pasos acercándose. Se quedó parado junto a la isla de cocina, observándome en silencio. ¿Tienes familia esperándote en casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de lavar y me sequé las manos en el delantal. Tengo 3 hijos, señor. Pero ya son grandes. Viven sus vidas. Y no te extrañan. Algo en su voz me hizo levantar la vista. Había una tristeza real en su rostro. No era la pregunta de un jefe siendo cortés. Era la pregunta de alguien que entendía lo que significaba estar lejos de casa. Supongo que ya se acostumbraron a que no esté, respondí con honestidad. Cuando eres pobre, el trabajo siempre viene primero que los abrazos. Asintió despacio, como si esas palabras le hubieran dolido. ¿Quieres café?, pregunté, tratando de romper ese momento incómodo. Sonrió apenas. Siempre quiero café. Sobre todo tu café. Preparé 2 tazas. Una para él, otra para mí. Nunca había hecho eso antes. Nunca me había atrevido a sentarme a tomar café como si fuera igual a alguien de allí. Pero esa noche algo era diferente. Quizás el cansancio. Quizás la soledad compartida. Nos sentamos en silencio, cada uno con su taza, mientras el reloj de pared marcaba los minutos. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, me preguntó de repente, mirando su taza como si allí estuvieran las respuestas. No respondí. No sabía si debía. Pero él continuó de todas formas. Que ya no sabes quién eres de verdad. Te conviertes en lo que otros esperan que seas. Dices lo que otros escriben para ti. Sonríes cuando te dicen que sonrías. Y un día te despiertas y no reconoces al hombre del espejo. Sus palabras flotaron en el aire de esa cocina vacía. Yo no sabía qué decir. No entendía completamente de qué hablaba, pero sí entendía el dolor detrás de esas palabras. Porque yo también había pasado mi vida siendo lo que otros necesitaban que fuera. La empleada callada. La madre sacrificada. La mujer invisible.
Yo tampoco me reconozco a veces, le dije en voz baja. Miro mis manos y veo las manos de mi abuela. Miro el espejo y veo a una vieja que no sé cuándo llegó. Pasé toda mi vida sirviendo, limpiando, cocinando para otros. Y ahora que estoy vieja, me pregunto si alguna vez viví para mí. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. No es que nos volviéramos amigos. Eso sería ridículo y hasta peligroso de pensar. Pero había una especie de entendimiento silencioso. Él seguía siendo el vicepresidente. Yo seguía siendo la cocinera. Pero en esos momentos robados en la cocina, lejos de cámaras y discursos, éramos solo dos personas cansadas compartiendo café. Me contó cosas que nunca debí escuchar. No secretos de Estado ni nada de eso. Cosas más simples y, de alguna manera, más humanas. Me habló de su infancia humilde, de su mamá que trabajaba tanto como yo, de los autobuses que manejó cuando era joven. ¿Sabes cuántas veces me tocó manejar 12 horas seguidas sin parar? Me preguntó una vez. Con hambre, con sueño, con el cuerpo rogando un descanso. Pero no podías parar porque la gente dependía de ti para llegar a sus trabajos, a sus casas. Yo asentía porque entendía perfectamente. Había pasado mi vida entera sin poder parar. Cuando trabajaba en casas particulares, muchas veces me tocaba quedarse hasta tarde porque la señora tenía invitados. O levantarme de madrugada porque el niño estaba enfermo. No importaba que yo también estuviera enferma o cansada. El trabajo de gente como yo nunca para. Por eso me gusta venir aquí, me dijo una noche mientras yo preparaba hallacas para un evento del día siguiente. Porque aquí huele a real. A comida de verdad, a trabajo honesto. Allá arriba todo es teatro. Sonrisas falsas, palabras vacías, gente que te abraza por delante y te clava el cuchillo por detrás. Yo seguía amasando la masa en silencio. Había aprendido que él no siempre esperaba respuestas. A veces solo necesitaba hablar, sacar lo que llevaba dentro. Y yo era segura porque era invisible. Porque nadie le daría importancia a lo que una vieja cocinera escuchara. Pero yo sí le daba importancia. Guardaba cada palabra, cada gesto, cada momento de vulnerabilidad. No porque quisiera usarlo en su contra, sino porque me hacía sentir menos sola. Me hacía sentir que alguien confiaba en mí, aunque fuera solo porque no tenía a nadie más con quien hablar en esos momentos. Los meses pasaron. Luego el primer año. Yo seguía llegando a las 5 de la mañana y saliendo pasada la medianoche. Mis hijos me visitaban cada vez menos. Mi hija mayor, Andreina, me reclamaba. Mamá, ya no existes para nosotros. Solo piensas en ese trabajo. Y tenía razón. Pero ese trabajo era lo único que me mantenía a flote. Lo único que me hacía sentir útil. Además, algo había pasado. Sin darme cuenta, había comenzado a esperar esas visitas a la cocina. Esos momentos en que él bajaba, se sentaba en el banquillo junto a la isla de mármol, y me pedía café. A veces hablábamos. Otras veces solo estábamos ahí, en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero era un silencio cómodo. El silencio de dos personas que entienden lo que significa cargar peso. Una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, bajó a la cocina con el rostro desencajado. Yo estaba terminando de limpiar después de una cena oficial enorme. Había servido para casi 100 personas y estaba destruida. Pero cuando lo vi entrar con esa expresión, olvidé mi cansancio. ¿Café?, pregunté suavemente. Negó con la cabeza y se dejó caer en el banquillo. Se cubrió el rostro con las manos y respiró profundo varias veces. Yo no sabía qué hacer. ¿Debía dejarlo solo? ¿Debía hablar? Finalmente me acerqué y puse mi mano arrugada sobre su hombro. Solo eso. Un gesto simple. A veces quisiera desaparecer, dijo con voz quebrada. Irme lejos donde nadie me conozca. Donde no tenga que cargar con las expectativas de millones. Donde pueda ser solo yo. Retiré mi mano y me senté a su lado. Yo también he querido eso toda mi vida, le confesé. Pero gente como usted y como yo no tenemos ese lujo. Usted carga con un país. Yo cargo con una familia que alimentar. Y seguimos porque no queda de otra. Levantó la vista y me miró con esos ojos cansados que yo ya conocía tan bien. Eres más sabia de lo que crees, Rosa Elena.
Me reí sin ganas. No soy sabia. Solo soy vieja. Y los viejos ya hemos visto suficiente para saber que la vida no perdona a nadie. Esa noche se quedó en la cocina casi una hora. No hablamos mucho más. Pero su presencia allí, vulnerable y humana, me hizo entender algo terrible. Yo estaba empezando a importarme demasiado. El problema de trabajar en un lugar como Miraflores es que nada pasa desapercibido. Hay ojos en todas partes. Cámaras, personal de seguridad, otros empleados que reportan cualquier cosa fuera de lo común. Y las visitas de él a la cocina, aunque inocentes, comenzaron a llamar la atención. La jefa de cocina, Magali, me llamó aparte un día. Era una mujer dura, de casi 70 años, que llevaba trabajando allí desde tiempos de otros presidentes. Me miró con esos ojos grises que no perdonaban nada. «Ten cuidado, Rosa Elena», me dijo en voz baja. «Hay gente que está preguntando por qué el vicepresidente baja tanto a la cocina. Y están preguntando por ti». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Yo no he hecho nada malo», respondí, sintiendo como mi voz temblaba. «Solo le sirvo café cuando él lo pide». «No importa lo que hagas o dejes de hacer», dijo Magali con dureza. «Importa lo que piensen que haces. Y en este lugar, las apariencias son más peligrosas que la verdad». Hizo una pausa y suavizó un poco su tono. «Mira, sé que eres una buena mujer. Sé que solo haces tu trabajo. Pero este no es un lugar para crear vínculos. ¿Entiendes? Aquí todos somos desechables. Hoy estás, mañana desapareces y traen a otra. No te encariñes con nadie. Y mucho menos con gente de arriba». Sus palabras me cayeron como agua fría. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación, pensando en lo estúpida que había sido. ¿Qué me había hecho creer que esas conversaciones significaban algo? ¿Qué me había hecho pensar que yo le importaba aunque fuera un poco? Él era el vicepresidente de Venezuela. Yo era una cocinera vieja y cansada. No éramos nada. No podíamos ser nada. La siguiente vez que bajó a la cocina, mantuve la distancia. Le serví su café sin mirarlo a los ojos, sin hablar más de lo necesario. Noté la confusión en su rostro. «¿Todo bien, Rosa Elena?», preguntó. «Sí, señor. Solo ocupada», respondí secamente y me di la vuelta para seguir trabajando. Sentí su mirada clavada en mi espalda por un largo rato. Luego escuché sus pasos alejándose. Y algo dentro de mí se rompió un poco. Pero era lo correcto. Magali tenía razón. Yo no podía darme el lujo de perder ese trabajo. No a mi edad. No con mis deudas. No con la pensión miserable que me esperaba si me despedían. Las semanas pasaron y él dejó de bajar a la cocina. O al menos dejó de buscarme específicamente. A veces lo veía de lejos, en eventos oficiales, rodeado de personas importantes. Y me sentía tonta por haber creído, aunque fuera por un momento, que yo era diferente a todos los demás que lo rodeaban. Yo era igual de útil y igual de desechable que cualquiera. Pero extrañaba esos momentos. Los extrañaba con un dolor que no tenía nombre. Extrañaba tener a alguien con quien compartir el peso del cansancio. Alguien que, aunque fuera por unos minutos, me hacía sentir vista. Me hacía sentir importante. Me hacía sentir humana. Mi hija Andreina vino a visitarme un domingo. Hacía meses que no la veía. Trajo a mis 2 nietos, que ya estaban grandes y casi no me reconocían. Preparé almuerzo, los atendí lo mejor que pude con mi cuerpo cansado. Pero Andreina me miraba con tristeza. «Mamá, te estás consumiendo en ese trabajo», me dijo mientras lavábamos los platos juntas. «Te veo cada vez más flaca, más ojerosa. ¿Vale la pena? ¿De verdad vale la pena?». No supe qué responderle, porque la verdad era que no lo sabía. Había sacrificado tanto por ese trabajo. Mi tiempo, mi salud, mi familia. ¿Y para qué? Para ser invisible. Para ser un par de manos que cocinaban y nada más. Esa noche volví a mi apartamento vacío y lloré. Lloré como no había llorado en años. Por mi vida desperdiciada. Por mis hijos que crecieron sin mí. Por esos momentos robados en una cocina que habían significado todo para mí y probablemente nada para él. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá, con el uniforme todavía puesto. Al día siguiente,
Cuando llegué a Miraflores a las 5 de la mañana, había una nota en mi casillero. Letra clara, papel simple. Extraño nuestras conversaciones. NM. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor para asegurarme de que nadie me había visto leer esa nota. La guardé rápido en el bolsillo de mi uniforme. Y esa noche, cuando todo quedó en silencio, él bajó a la cocina. Nos miramos sin decir nada por un largo momento. Luego él sonrió con tristeza. Pensé que te había ofendido de alguna manera. Negué con la cabeza. No es eso, señor. Es que gente como yo no puede darse ciertos lujos. Asintió despacio, entendiendo sin necesidad de más palabras. ¿Qué lujos?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me incomodaba y me reconfortaba al mismo tiempo. Respiré profundo antes de responder. El lujo de creer que importo. El lujo de pensar que estas conversaciones significan algo más allá de un momento de desahogo para usted y de compañía para mí. Hice una pausa, sintiendo como las palabras me quemaban la garganta. Me advirtieron que tuviera cuidado. Que hay ojos en todas partes. Que la gente habla. Su expresión se endureció. No de enojo hacia mí, sino hacia esa realidad que ambos conocíamos. Siempre hay ojos. Siempre hay gente hablando. Esa es la maldición de vivir bajo escrutinio constante. Se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que le había visto hacer muchas veces. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera puedo elegir con quién tener una conversación honesta sin que se convierta en un problema político. Yo no soy un problema político, dije con más firmeza de la que pretendía. Soy solo una vieja que cocina. ¿Y usted es? Bueno, ¿usted es quién es? Esto no puede seguir. No puedo arriesgar mi trabajo. No tengo nada más. Esperaba que se molestara, que me dijera que era una exagerada o que simplemente se fuera. Pero en lugar de eso, asintió con una tristeza profunda. Tienes razón. No debí ponerte en esta posición. Fui egoísta. Vine aquí buscando un refugio sin pensar en las consecuencias para ti. Hizo una pausa. Lo siento, Rosa Elena. De verdad lo siento. Esas palabras me desarmaron. Nadie en una posición de poder me había pedido disculpas en toda mi vida. Nadie. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. No tiene que disculparse, señor. Yo también fui tonta. Olvidé mi lugar. Tu lugar, repitió con amargura. Ese concepto que nos mantiene a todos prisioneros. Tú en tu cocina, yo en mi despacho. Todos en nuestros lugares asignados, sin poder movernos, sin poder ser simplemente humanos. Se levantó del banquillo y caminó hacia la ventana de la cocina. Afuera, la Caracas nocturna brillaba con sus luces tenues. A veces siento que me estoy ahogando en mi propio lugar. No supe qué decir, porque yo también me sentía así, ahogada en un lugar que había elegido por necesidad, pero que cada día me aplastaba un poco más. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que él se despidió con un simple gesto de cabeza y se fue. Esa fue la última vez que tuvimos una conversación así de personal, al menos durante varios meses. Él siguió bajando a la cocina ocasionalmente, pero siempre había otra gente presente. Siempre era formal, distante. Buenos días, gracias por el café, excelente comida. Nada más. Y yo me moría un poco cada vez. Los años en Miraflores comenzaron a pasar más rápido. 2007, 2008, 2009. Yo seguía con mi rutina, madrugadas eternas, noches sin fin, fines de semana trabajando. Mi cuerpo se quejaba cada vez más. Las varices me ardían, la espalda me mataba, las manos se me dormían por las noches. Pero no podía parar. Tenía que ahorrar. Tenía que aguantar. En ese tiempo pasaron cosas grandes en el país. Elecciones, referéndums, cambios políticos que yo no terminaba de entender. Desde la cocina, todo eso llegaba como ecos lejanos. Lo que yo veía eran las cenas oficiales que se multiplicaban, los eventos que no terminaban nunca, la tensión que se podía cortar con cuchillo cuando ciertos invitados llegaban al palacio. Y lo vi a él cambiar. No de golpe,
sino gradualmente. Como cuando una fruta madura sin que te des cuenta hasta que un día la miras y ya no es la misma. Su rostro se fue endureciendo. Sus visitas a la cocina se hicieron aún más esporádicas. Las pocas veces que coincidíamos, lo veía más cansado, más tenso, más distante. Ya no era el hombre que se sentaba a tomar café conmigo en las madrugadas. O quizás seguía siendo el mismo, pero las circunstancias lo habían obligado a esconderse mejor. Un día, a finales del 2009, Magali me llamó a su oficina. Mi corazón se detuvo. Pensé que me iban a despedir, que alguien había reportado aquellas conversaciones viejas y ahora me harían pagar por ellas. Pero no fue eso. Te van a ascender, dijo sin mucha emoción. Serás jefa de cocina auxiliar. Más responsabilidades, mejor sueldo. Felicidades. Debería haberme alegrado. Era un logro enorme para alguien como yo. Pero solo sentí más peso sobre mis hombros. Más horas, más presión, más razones para no tener vida fuera de esas paredes. Gracias, murmuré sin convicción. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina. Miré el banquillo donde él solía sentarse. Miré la cafetera donde preparaba su café. Y me permití llorar en silencio por todo lo que había perdido persiguiendo una estabilidad que nunca llegaba realmente. El año 2010 llegó con cambios que nadie en la cocina esperaba. Hubo una reestructuración completa del personal. Gente que llevaba años trabajando allí fue despedida de la noche a la mañana. Otros fueron reubicados. El ambiente se volvió tenso, desconfiado. Todos cuidábamos nuestras palabras, nuestros gestos, hasta nuestras miradas. Magali se jubiló. O la jubilaron, nunca quedó claro. Su partida dejó un vacío extraño. A pesar de su dureza, ella había sido una especie de escudo para todas nosotras. Sabía cómo manejar las presiones de arriba, cómo proteger a su equipo. La nueva jefa de cocina, una mujer joven llamada Patricia, venía con otras reglas. Más estricta, más vigilante, más cercana a los de seguridad. Yo, como jefa auxiliar, ahora tenía que reportarle directamente. Y desde el primer día, Patricia dejó claro que no toleraría ningún tipo de familiaridad inapropiada con personas de cargos superiores. Aquí se viene a trabajar, no a socializar, repetía constantemente. Cada quien en su nivel, cada quien con su gente. Las nuevas reglas incluían que ningún miembro del personal de cocina podía estar solo con funcionarios de alto rango. Siempre debía haber al menos 2 empleados presentes. Las conversaciones debían limitarse estrictamente a asuntos laborales. Y cualquier desviación de estas normas sería reportada inmediatamente. Me di cuenta de que esas reglas estaban dirigidas específicamente hacia mí. Patricia sabía. No sé cómo, pero sabía de aquellas conversaciones nocturnas, de aquellos cafés compartidos. Y aunque no podía despedirme sin causa justificada, sí podía hacerme la vida imposible. Y lo hizo. Me asignaba los turnos más pesados. Me ponía a supervisar los eventos más complicados. Me culpaba de errores que no había cometido. Y yo aguantaba. Porque no tenía opción. Porque a mis 65 años, con un cuerpo destrozado, no iba a conseguir otro trabajo que pagara ni la mitad de lo que ganaba allí. Él debe haberse enterado de la situación porque una tarde, mientras yo supervisaba la preparación de un almuerzo oficial, llegó acompañado de su equipo. Me vio desde lejos y algo en su mirada me dijo que sabía lo que estaba pasando. Pero no podía hacer nada. O no quería. Y yo lo entendía. Protegerme a mí significaría exponerse él. Significaría confirmar que había habido algo más que una relación laboral estándar. Así que nos ignoramos. Durante meses, nos ignoramos. Él pasaba por la cocina en sus recorridos oficiales y yo bajaba la cabeza, concentrada en mis tareas. Ya no había café. Ya no había conversaciones. Ya no había humanidad. Solo protocolo, distancia y silencio. Mi salud empeoró. Comencé a tener problemas de presión arterial. El médico me dijo que necesitaba descansar, reducir el estrés, trabajar menos horas. Me reí en su cara. Doctor, si trabajo menos horas me muero de hambre. Así que prefiero morirme de presión. No le hizo gracia, pero entendió. Los pobres no podemos darnos el lujo de enfermarnos. Una noche,
Mientras tomaba mis pastillas para la presión en el baño del personal, escuché voces acercándose. Me asomé con cuidado y vi a Patricia hablando con 2 hombres de seguridad. «Tiene que irse», decía ella en voz baja pero firme. «Es un riesgo innecesario. Sabe demasiado. Ha estado demasiado cerca. Hay que encontrar la forma de sacarla sin que parezca despido injustificado». El corazón me dio un vuelco. Estaban hablando de mí. Buscaban la forma de echarme. Me quedé paralizada en ese baño, sintiendo como el pánico me subía por la garganta. Todo por lo que había sacrificado, todo lo que había aguantado, todo iba a perderse. Y lo peor era que no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, pensando en qué haría si me despedían. No tenía ahorros suficientes. Mi pensión no alcanzaba ni para pagar el alquiler. Mis hijos tenían sus propios problemas. No podían mantenerme. ¿Qué iba a hacer de mí? Al día siguiente llegué a trabajar con los ojos hinchados y el alma destrozada. Traté de hacer todo perfecto, de no dar ningún motivo de queja. Pero Patricia me observaba como un buitre esperando que el animal muriera. Cada movimiento mío era escrutado, cada decisión cuestionada. Y entonces, cuando menos lo esperaba, él intervino. No de forma directa, no de manera obvia. Pero una mañana, Patricia llegó con el rostro pálido y la actitud completamente cambiada. Me trató con una cortesía forzada, casi con miedo. No me asignó tareas imposibles. No me vigiló como antes. Tardé días en entender qué había pasado. Fue otra de las cocineras, una mujer mayor llamada Elisa, quien me lo contó en susurros. Dicen que alguien muy arriba preguntó por ti. Preguntó cómo estabas, cómo te trataban. Y Patricia casi se muere del susto. Ahora tiene miedo de tocarte porque no sabe quién te protege. Esa noche, por primera vez en meses, pude respirar tranquila. Pero esa tranquilidad venía con un precio. Ahora le debía algo a alguien. Ahora estaba más atrapada que nunca. Porque cuando alguien poderoso te protege, también te posee. Los meses siguientes fueron extraños. Patricia me dejaba en paz, pero su resentimiento era palpable. Me saludaba con frialdad calculada, me asignaba tareas importantes pero me vigilaba desde lejos, esperando un error que nunca cometí. Yo me volví más cautelosa, más silenciosa, más invisible que nunca. Pero la protección invisible que me cubría también me aislaba. Las otras cocineras comenzaron a tratarme diferente. Con más respeto, sí, pero también con distancia. Como si yo fuera una informante, una espía. Nadie me confiaba nada personal. Nadie se reía conmigo durante los descansos. Estaba más sola que nunca, rodeada de gente pero completamente aislada. Mi hija Andreina vino a visitarme un domingo de marzo. Trajo comida porque sabía que yo ya no tenía fuerzas ni tiempo para cocinar en mis días libres. Me encontró dormida en el sofá a las 3 de la tarde, algo que nunca hacía. Me despertó con suavidad y cuando abrí los ojos, vi lágrimas en los suyos. «Mamá, te estás matando», me dijo con voz quebrada. «Mírate. Estás en los huesos. Tienes ojeras hasta el alma. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar?» Quise decirle que aguantaría lo que fuera necesario, que no tenía opción. Pero las palabras no salieron. Solo me abrazó y yo me permití llorar en su hombro como no lo hacía desde que era niña. «No puedo renunciar», le susurré finalmente. «Es lo único que tengo. Si dejo ese trabajo, ¿qué soy? ¿Quién soy?» «Eres mi mamá», respondió ella con firmeza. «Eres la abuela de mis hijos. Eres Rosa Elena Montilla, no la cocinera de nadie. Y mereces descansar. Mereces tener vida propia». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Pero la verdad no cambia la realidad. La realidad era que yo no podía descansar. No todavía. Quizás nunca. En el trabajo, las cosas se complicaron de otra manera. Venezuela estaba cambiando. Desde mi pequeño mundo en la cocina, yo veía señales. Las reuniones se volvieron más frecuentes y más tensas. Los menús que nos pedían preparar se volvieron más austeros. Comenzaron a faltarnos ingredientes que antes teníamos sin problema. Café importado, aceites especiales, cortes de carne de calidad. «Es la crisis», murmuraban las otras cocineras.
Afuera la gente no consigue nada. ¿Cómo vamos a tener nosotros de todo? Pero encontrábamos la manera. Siempre había que encontrar la manera. Las cenas oficiales no podían verse afectadas. Los invitados extranjeros no podían notar las carencias. La imagen lo era todo. Yo me volví experta en hacer milagros con poco, en sustituir ingredientes sin que se notara, en presentar platos simples de manera elegante. Y eso me hizo más valiosa, indispensable. Incluso, Patricia no podía deshacerse de mí aunque quisiera, porque yo resolvía lo que otros no podían. Fue en ese tiempo cuando volví a verlo de cerca. Había una cena importante con delegados internacionales. Todo tenía que ser perfecto. Patricia estaba histérica, gritando órdenes contradictorias. Yo mantuve la calma, organicé al equipo, aseguré que cada plato saliera impecable. Después del evento, cuando ya todo el personal se había retirado y solo quedábamos los de limpieza, él entró a la cocina. Venía solo, sin sus asistentes habituales. Me vio junto a la isla de mármol, revisando el inventario para el día siguiente. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez en casi un año. Rosa Elena, dijo suavemente. Solo eso. Mi nombre. Y en ese momento me di cuenta de cuánto había extrañado escucharlo en su voz. Señor, respondí, manteniendo la distancia profesional que se suponía debíamos tener. Se acercó despacio, como si temiera que yo fuera a desaparecer. Supe que tuviste problemas con la nueva administración. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí apenas. Se resolvió, señor. Gracias. No me des las gracias. No debiste pasar por eso. Hizo una pausa larga. Yo quise venir antes. Quise hablar contigo. Pero me dijeron que era mejor mantener distancia. Que mi cercanía solo te traería más problemas. Su voz sonaba cansada, derrotada. Y tenían razón, ¿no? Todo lo que toco se complica. Sentí una presión en el pecho. Usted no me complicó la vida, señor. La vida ya era complicada antes de conocerlo. Usted solo me hizo sentir menos sola por un tiempo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Demasiado honestas, demasiado reveladoras. Nos quedamos mirando en silencio. Había tanto que decir y tan poco que se podía decir. Finalmente, él extendió su mano. Yo la tomé. Su apretón fue firme, cálido. Cuídate, Rosa Elena, dijo con una intensidad que me atravesó. Por favor, cuídate. Y se fue. Me quedé sola en esa cocina vacía, sintiendo todavía el calor de su mano en la mía. Y supe que, aunque nunca más volviéramos a tener esas conversaciones nocturnas, algo entre nosotros permanecería. Una conexión silenciosa. Un entendimiento que no necesitaba palabras. El 2013 fue el año en que todo cambió. No solo para mí, sino para todo el país. Yo tenía ya 67 años y mi cuerpo me pedía a gritos que parara. Pero no podía. No cuando Venezuela entraba en una incertidumbre que se sentía hasta en las paredes de Miraflores. La muerte del presidente Chávez sacudió todo. Desde la cocina escuchábamos los llantos, las conmociones, el caos controlado que inundaba el palacio. Yo no era política, nunca lo fui, pero entendía que ese evento cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la mía. Porque él, Nicolás Maduro, pasó de vicepresidente a presidente. Y con ese cambio, todo el personal fue sometido a una nueva revisión exhaustiva. Nuevas investigaciones de antecedentes, nuevas entrevistas, nuevas evaluaciones. Era como volver a empezar desde cero. Me llamaron a una oficina que nunca había visto. 2 hombres de traje oscuro me hicieron preguntas durante 3 horas. Sobre mi familia, mis amistades, mis conversaciones, mis movimientos. ¿Alguna vez ha tenido contacto personal con el presidente Maduro?, preguntaron con ojos penetrantes. Mi corazón latió con fuerza, pero mantuve la calma. Solo de manera profesional, señores. Le he servido café algunas veces cuando ha visitado la cocina. Nada más. Técnicamente no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Me miraron con suspicacia, pero no tenían nada concreto contra mí. Me dejaron ir con una advertencia.
En estos tiempos, la lealtad es lo más importante. Esperamos que usted entienda eso. Entendía perfectamente que ahora el riesgo era aún mayor. Que cualquier paso en falso podría costarme no solo mi trabajo, sino quizás mi libertad. Venezuela se estaba convirtiendo en un lugar donde las palabras tenían consecuencias peligrosas. Los meses siguientes fueron un torbellino. Protestas afuera, tensión adentro. La seguridad del palacio se triplicó. Las revisiones al personal se hicieron más frecuentes y más invasivas. Revisaban nuestras bolsas al entrar y al salir. Monitoreaban nuestras llamadas telefónicas. Algunos empleados simplemente desaparecieron un día y nadie preguntaba por ellos porque preguntar era peligroso. Yo mantenía la cabeza agachada y las manos ocupadas. Cocinaba, supervisaba, resolvía. Me volvía aún más invisible de lo que ya era. Y funcionó. En medio del caos, yo era la constante silenciosa. La que nunca fallaba, la que nunca se quejaba, la que nunca hablaba de más. Una madrugada de abril del 2014, después de un evento agotador, me quedé limpiando sola en la cocina. Eran casi las 2 de la mañana. Mis pies me gritaban, mi espalda era una línea de fuego, pero seguía porque el trabajo no se hacía solo. Escuché pasos acercándose, pasos que reconocí. Mi cuerpo se tensó. Él entró a la cocina con el mismo andar cansado que recordaba, pero su rostro había envejecido años en solo meses. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, su cabello mostraba más canas, su postura revelaba un peso invisible pero aplastante. No podía dormir, dijo sin preámbulos, sin saludos formales. Y sabía que probablemente estarías aquí. Se sentó en el mismo banquillo de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo siguiera igual. Pero nada era igual. ¿Café?, pregunté, cayendo en la vieja rutina. Asintió con una sonrisa triste. Preparé 2 tazas, aunque sabía que no debía, que las nuevas reglas prohibían esto explícitamente. Pero en ese momento no me importó. Algo en su mirada me decía que lo necesitaba. Y yo también lo necesitaba. Nos sentamos en silencio, cada uno con su taza. Afuera, Caracas dormía inquieta. Adentro, 2 personas cansadas compartían un momento robado. Todo se volvió más difícil, dijo finalmente, mirando el líquido oscuro en su taza. Antes, cuando era vicepresidente, había cierto espacio, cierta libertad. Ahora cada segundo está medido, cada palabra pesada, cada gesto interpretado. Lo siento, señor, dije suavemente. No sabía qué más decir. Él negó con la cabeza. No, Rosa Elena. Tú no tienes que sentir nada. Yo elegí esto. Sabía a lo que me metía. O al menos creía saberlo. Hizo una pausa larga. ¿Sabes qué es lo más duro? Que ya no confío en nadie. Cada persona que me rodea podría estar reportándome, traicionándome, esperando mi caída. Excepto yo. Las palabras salieron de mi boca antes de pensarlas. Él levantó la vista y me miró con intensidad. Excepto tú, repitió. La única persona en este maldito palacio que nunca me ha pedido nada. Que nunca ha buscado algo de mí. Que solo estuvo ahí cuando lo necesité. Sentí lágrimas amenazando con salir. Yo tampoco confío en nadie, señor. Desde que todo cambió, cada persona aquí me ve como una amenaza o como una oportunidad. Nadie me ve como Rosa Elena. Solo como alguien cercana a usted. Y eso me ha costado más de lo que imagina. Él extendió su mano sobre la mesa. Yo dudé solo un segundo antes de tomar la suya. Sus dedos, cálidos y firmes, apretaron los míos con suavidad. Lamento haberte puesto en esta posición, dijo sin soltar mi mano. Nunca fue mi intención que cargaras con las consecuencias de mis decisiones, de mis necesidades. Su voz se quebró levemente en la última palabra. Pero fui egoísta. Necesitaba un refugio y lo encontré contigo, sin pensar en lo que eso significaría para ti. Apreté su mano antes de soltarla con suavidad. No se disculpe, señor. En mi vida he cargado con muchas cosas. Esto es solo una más. Y si soy honesta. Hice una pausa, buscando las palabras correctas.
Esos momentos que compartimos fueron de los pocos en que me sentí valorada como persona. No como empleada, no como la cocinera, sino como Rosa Elena. Y eso no tiene precio. Bebimos nuestro café en un silencio cómodo que solo se rompe entre personas que se entienden sin necesidad de palabras. Afuera, un perro ladró a lo lejos. Dentro, el reloj de pared marcaba los minutos con su tic-tac constante. Éramos dos náufragos compartiendo una balsa en medio de la tormenta. ¿Tu familia está bien?, preguntó después de un rato. La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto que nadie me preguntaba por mi familia. Mis hijos están bien, sobreviviendo como todos. Mi hija Andreina quiere que renuncie, que descanse. Dice que me estoy matando aquí. Reí sin humor. Y tiene razón. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Sentarme en mi casa a esperar la muerte? Al menos aquí me siento útil. Útil, repitió con amargura. Esa palabra maldita que nos mantiene a todos atrapados. Yo también me digo que sigo porque soy útil, porque la gente me necesita. Pero la verdad es que tengo miedo de parar. Miedo de descubrir que sin este cargo, sin este poder, no soy nadie. Sus palabras me atravesaron porque entendía exactamente lo que sentía. Yo también tenía miedo de detenerme. Miedo de enfrentarme a la vacuidad de una vida que había transcurrido en función de otros. ¿Usted cree en Dios, señor?, pregunté de repente. La pregunta pareció sorprenderlo. No sé, respondió con honestidad brutal. De joven creía. Ahora solo sé que si Dios existe, tiene un sentido del humor muy cruel. ¿Y tú? Yo solía rezar mucho, confesé. Cuando era joven y mis hijos eran pequeños, rezaba todos los días. Le pedía a Dios que me diera fuerzas para seguir, que protegiera a mis niños, que algún día las cosas mejoraran. Hice una pausa, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. Pero las cosas nunca mejoraron. Y un día dejé de rezar. No porque dejara de creer, sino porque me di cuenta de que Dios tiene asuntos más importantes que una vieja cocinera. Nos miramos en silencio, compartiendo esa desesperanza que une a los que han vivido lo suficiente para perder la fe. A veces pienso que esto es todo lo que hay, dijo él suavemente. Este mundo cruel e injusto donde los buenos sufren y los malos prosperan. Y que todo lo que podemos hacer es aferrarnos a los pequeños momentos de humanidad. Como este. Tenía razón. En medio del caos, de la política, del poder y la traición, ese momento de café compartido era un pequeño acto de resistencia. Una declaración silenciosa de que todavía éramos humanos, todavía éramos capaces de conexión genuina. Él se levantó finalmente, con movimientos lentos de quien carga un peso invisible. Gracias, Rosa Elena, por el café y por todo lo demás. Yo asentí sin palabras. Lo vi caminar hacia la puerta, su espalda encorvada por responsabilidades que no alcanzaba a comprender. En el umbral se detuvo y volteó. Cuídate, dijo con una intensidad que me heló la sangre. Las cosas se van a poner peor antes de mejorar. Y necesito saber que al menos tú estarás bien. No esperó mi respuesta. Se fue, dejándome sola con un café frío y un presentimiento oscuro. No volví a verlo así de cerca durante meses. Pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Las cosas se van a poner peor. Y tuvo razón. El 2014 y el 2015 trajeron protestas, violencia, escasez. Desde las ventanas de Miraflores podíamos escuchar los gritos, las bombas lacrimógenas, el caos. Dentro del palacio, la paranoia alcanzó niveles insospechados. Despidieron a más personal. Implementaron detectores de metal en todas las entradas. Nos prohibieron llevar teléfonos celulares. Cada conversación era potencialmente monitoreada, cada gesto analizado. Patricia, la jefa de cocina, se volvió una extensión del aparato de seguridad. Reportaba todo y a todos. Ya no quedaba ni rastro de camaradería entre el personal. Cada quien cuidaba su pellejo. Y yo, como siempre, mantenía la cabeza baja y las manos ocupadas. Pero el estrés me estaba matando literalmente. Tuve 2 crisis de presión arterial que casi me mandan al hospital. El médico del palacio me recetó más medicamentos y me advirtió que si no reducía mi carga laboral, pronto tendría un infarto. Le dije que tomaría sus consejos en cuenta, sabiendo que no lo haría.
Porque ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de supervivencia. Afuera, el país se desmoronaba. La gente no conseguía comida, medicinas, productos básicos. Pero dentro de Miraflores todavía había de todo. Y parte de ese todo llegaba a mi mesa. Me convertí en contrabandista sin quererlo. Cada noche, cuando salía de Miraflores, llevaba en mi bolso cosas que afuera no se conseguían. Azúcar, café, harina, aceite. Cantidades pequeñas que nadie notaría si faltaban de las despensas gigantescas del palacio. Pero que para mi familia significaban la diferencia entre comer y no comer. La primera vez que lo hice, me temblaban las manos. Era un paquete de café. Solo medio kilo. Lo escondí entre mis cosas personales, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me delataría. Pasé los controles de seguridad esperando que sonara una alarma, que alguien me detuviera. Pero no pasó nada. El guardia revisó mi bolso de forma rutinaria y me dejó ir. Cuando llegué a casa y le di ese café a mi hija Andreina, ella lloró. Lloró porque hacía meses que no probaba café real. Solo sucedáneos amargos hechos con quién sabe qué. Mamá, no debiste, me dijo entre lágrimas. Sí te agarran. Pero yo ya había cruzado esa línea. Y cada vez se volvía más fácil. No era la única. Muchos del personal hacían lo mismo. Era un secreto a voces, una práctica tolerada mientras no fuera excesiva. Porque incluso los de arriba entendían que la lealtad del personal dependía de ciertos privilegios. De poder llevar algo a casa. De poder alimentar a nuestras familias cuando el resto del país pasaba hambre. Pero la culpa me comía por dentro. Cada vez que veía las colas interminables de gente desesperada afuera, cada vez que escuchaba historias de niños muriendo por falta de medicinas, me preguntaba si yo era parte del problema. Si mi silencio, mi complicidad, mi supervivencia a costa de otros me convertían en algo que no quería ser. Una noche, mientras empacaba arroz en un tupper para llevarlo a casa, sentí una presencia detrás de mí. Me volteé asustada y lo vi allí, observándome desde el marco de la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. No sé qué tanto había visto. Nuestras miradas se encontraron y en la de él no había juicio, solo cansancio. Todos hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir, dijo suavemente. No se acercó, no dijo nada más. Solo me miró por un largo momento antes de irse. Y yo supe que él sabía. Que probablemente siempre había sabido. Y que mientras yo mantuviera mi lealtad silenciosa, esas pequeñas transgresiones serían perdonadas. Esa lealtad se puso a prueba muchas veces. En el 2016, una de las cocineras jóvenes, Daniela, me buscó desesperada. Rosa Elena, necesito tu ayuda, me suplicó con los ojos rojos de tanto llorar. Mi hijo está enfermo. Necesita un medicamento que no existe en ninguna farmacia. Pero sé que aquí en el palacio hay. En la enfermería. Por favor, ayúdame a conseguirlo. Mi primer instinto fue decirle que no. Que era demasiado riesgoso. Que robar medicamentos era diferente a llevarse comida. Pero vi su desesperación, vi el amor de madre que yo conocía tan bien, y no pude negarme. Dame el nombre del medicamento, le dije finalmente. Conseguir acceso a la enfermería del palacio no fue fácil. Tuve que inventar que me sentía mal, que necesitaba un analgésico. La enfermera de turno me hizo pasar y mientras ella buscaba lo que supuestamente necesitaba, yo localicé con la mirada el medicamento de Daniela. Estaba en un estante alto, junto a otros frascos. Fingí un mareo. La enfermera corrió a atenderme, preocupada. En esos segundos cruciales, tomé el frasco y lo escondí en el bolsillo de mi uniforme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Pero la enfermera solo me dio agua, me hizo sentar un momento, y luego me dejó ir con una advertencia de descansar más. Le di el medicamento a Daniela esa misma noche. Ella me abrazó llorando, agradeciéndome una y otra vez. Le salvaste la vida a mi hijo, repetía. Yo solo asentía, sintiendo el peso de lo que había hecho. Porque ahora ya no era solo contrabandista menor. Era ladrona. Y esa línea, una vez cruzada, no tiene vuelta atrás. Las cosas empeoraron en el país. La escasez se volvió hambruna. Las protestas se volvieron violentas. La gente moría en las calles mientras dentro de Miraflores seguíamos preparando banquetes. La contradicción era grotesca,
obscena. Pero nadie decía nada, porque todos teníamos miedo. Yo tenía 71 años. Mi cuerpo era un catálogo de dolencias. Artritis, presión alta, problemas de columna, várices. Cada mañana despertaba preguntándome cómo iba a lograr levantarme de la cama. Pero lo hacía. Una y otra vez lo hacía. Porque detenerme significaba morir. No literalmente, pero sí en todos los sentidos que importaban. Una tarde, mientras preparaba arepas para un evento privado, mi vista se nubló. Las manos me temblaron. El cuchillo se me cayó. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la enfermería del palacio, con una 4 en el brazo y Patricia mirándome con una mezcla de preocupación y molestia. «Te desmayaste», me dijo secamente. «Llevas trabajando 18 horas seguidas. El médico dice que estás al borde del colapso». Traté de levantarme, pero ella me detuvo. «No, te vas a quedar aquí esta noche. Mañana decides si sigues trabajando o si finalmente aceptas que tu cuerpo ya no aguanta». Esa noche, acostada en esa cama extraña, mirando el techo blanco de la enfermería, tuve una revelación terrible. Me estaba muriendo. No en un futuro lejano, sino ahora, lentamente, día tras día. Mi cuerpo se estaba consumiendo, mi alma se estaba erosionando, y yo ni siquiera estaba segura de por qué seguía haciéndolo. Al día siguiente me dieron 2 semanas de reposo forzado. 2 semanas que me parecieron una eternidad. Estar en mi apartamento, sin el ruido constante de la cocina, sin el ritmo frenético del trabajo, me hizo enfrentarme a una realidad que había estado evitando durante años. Estaba completamente sola. Mis hijos venían a visitarme, pero sus vidas estaban en otra parte. Andreina vivía con su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Mi hijo Carlos había emigrado a Colombia el año anterior, huyendo de la crisis. Y mi hija menor, Beatriz, pasaba más tiempo en las colas comprando comida que en cualquier otro lugar. Todos teníamos nuestras propias batallas. Me senté en mi sofá viejo, mirando las paredes descascaradas de mi apartamento, y me pregunté qué había logrado en mi vida. 71 años en este mundo. 3 hijos criados entre sacrificios. Décadas trabajando en casas ajenas. ¿Y qué tenía para mostrar? Un apartamento humilde, un cuerpo destrozado, y una soledad tan profunda que dolía físicamente. Pensé en él. En esos momentos robados en la cocina que habían sido mi único refugio. Y me di cuenta de algo terrible. Me había aferrado a esas migajas de atención como si fueran un festín. Me había conformado con ser vista por unos minutos, con ser tratada como humana por alguien poderoso, como si eso validara mi existencia. La vergüenza me invadió. ¿Qué clase de mujer era yo? Tan desesperada por reconocimiento que me conformaba con las obras emocionales de un hombre que tenía todo el poder mientras yo no tenía nada. Me había mentido a mí misma diciéndome que éramos iguales en esos momentos. Pero nunca fuimos iguales. Él podía bajar a la cocina cuando quisiera y luego subir a su mundo de privilegios. Yo estaba atrapada en la cocina para siempre. Esas 2 semanas me transformaron. No físicamente, aunque el descanso ayudó a mi cuerpo maltratado. Me transformaron internamente. Entendí que había pasado mi vida entera siendo funcional para otros. Útil. Necesaria. Pero nunca libre. Cuando volví a Miraflores, algo había cambiado en mí. Seguía haciendo mi trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero había una distancia nueva. Una coraza que no había tenido antes. Ya no me importaba lo que Patricia pensara de mí. Ya no me importaba ser indispensable. Solo hacía mi trabajo, cobraba mi sueldo, y me iba. Él debió notar el cambio porque una noche, meses después de mi regreso, bajó a la cocina. Yo estaba sola, como tantas otras veces. Pero cuando me ofreció esa sonrisa cansada y me preguntó si había café, algo en mí se endureció. «Hay café en su oficina, señor presidente», dije con cortesía fría. «No necesita bajar hasta aquí». Vi la sorpresa en su rostro. La confusión, quizás hasta el dolor. Pero yo mantuve mi postura. Tengo mucho trabajo que terminar. Con su permiso. Se quedó parado ahí por un momento que pareció eterno. Luego asintió despacio. Claro. Disculpa la interrupción, Rosa Elena. Y se fue. Yo continué lavando ollas con manos que temblaban,
sintiendo como algo dentro de mí se quebraba y se endurecía al mismo tiempo. No volvió a bajar. Al menos no cuando yo estaba sola. Y me di cuenta de que ese había sido el último hilo que me conectaba a algo parecido a la esperanza. Lo había cortado yo misma. Porque necesitaba hacerlo. Porque si no lo hacía, esa esperanza me iba a matar. El 2017 y el 2018 fueron años de supervivencia pura. El país se desmoronaba y nosotros con él. La hiperinflación destruyó cualquier ahorro que hubiera tenido. Mi sueldo, que antes era bueno, ahora no alcanzaba ni para una semana de comida. Solo seguía allí porque dentro del palacio al menos había que comer. Vi gente morir de hambre. Vi niños en las calles pidiendo comida. Vi familias enteras hurgando en la basura. Y yo seguía preparando banquetes para funcionarios que se reían y brindaban mientras afuera la gente sufría. La contradicción me carcomía, pero ¿qué podía hacer? Renunciar significaba morir de hambre también. Patricia fue despedida en el 2018. Nunca supe exactamente por qué. Hubo rumores de corrupción, de robo de suministros a gran escala. Irónicamente, después de perseguirnos tanto por llevarnos pequeñeces, ella había estado robando cantidades industriales. Su salida fue silenciosa, sin drama. Un día estaba, al siguiente no. La nueva jefa fue una mujer mayor llamada Mercedes. Nos reunió a todo el personal el primer día. Sé que han sido tiempos difíciles, dijo con voz cansada. Sé que todos hacemos lo que podemos para sobrevivir. No voy a juzgar a nadie. Solo les pido que hagan su trabajo lo mejor posible y que nos cuidemos entre nosotros. Porque afuera ya no queda nada. Fue un alivio tener a alguien humano en ese puesto. Mercedes entendía nuestras realidades porque ella vivía las mismas. Su familia también pasaba hambre. Su pensión tampoco alcanzaba. Todos estábamos en el mismo barco hundiéndose. Un día, mientras pelábamos papas juntas, Mercedes me preguntó: ¿por qué sigues aquí, Rosa Elena? Tienes más de 70 años. Podrías retirarte. Me reí amargamente. ¿Retirarme a qué? ¿A morirme de hambre con dignidad? Al menos aquí como todos los días. Pero vale la pena, insistió. ¿De verdad vale la pena sacrificar lo que queda de tu vida por un plato de comida? La miré a los ojos y le di la única respuesta honesta que tenía. No lo sé, Mercedes. Honestamente ya no sé nada. Mi hijo Carlos me llamó desde Colombia en diciembre del 2018. Hacía meses que no hablábamos porque las comunicaciones eran cada vez más difíciles. Su voz sonaba diferente, más fuerte, más esperanzada. Mamá, tienes que salir de Venezuela, me dijo sin preámbulos. La situación no va a mejorar. Va a empeorar. Vente para acá. Yo te ayudo. La idea de dejar Venezuela, de dejar el único país que conocía, me aterraba. Pero más me aterraba quedarme. ¿Y mi trabajo?, pregunté débilmente, sabiendo lo ridícula que sonaba la pregunta. Tu trabajo, repitió Carlos con incredulidad. Mamá, ese trabajo te está matando. Literalmente. Andreina me contó de tu desmayo, de tu presión, de todo. Vas a esperar a morirte en esa cocina. Tengo 72 años. Carlos, ¿quién va a contratar a una vieja en Colombia? ¿De qué voy a vivir? Mi voz se quebró. Aquí al menos tengo algo. Allá no tendría nada. Me tendrías a mí, respondió con voz firme. Y eso es más de lo que tienes ahora. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Pero el miedo era más fuerte que la lógica. Déjame pensarlo, le dije finalmente. Dame tiempo. Pero el tiempo se me estaba acabando. Mi cuerpo me lo gritaba cada mañana. Las manos deformadas por la artritis apenas podían sostener los cuchillos. La espalda me dolía tan constantemente que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía no tener dolor. Y las piernas, con sus varices hinchadas, apenas me sostenían después de jornadas de 18 horas. En enero del 2019 hubo otra reestructuración en el personal. Más gente despedida, más incertidumbre. Yo sobreviví ese corte, pero fue una advertencia clara: nadie era indispensable. Todos éramos reemplazables. Fue entonces cuando él volvió a aparecer. No en la cocina, sino en un evento oficial donde yo estaba supervisando el servicio.
Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y en ese segundo vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Derrota. Ese hombre poderoso, ese presidente, tenía la mirada de alguien que sabe que está perdiendo pero no puede admitirlo. Esa noche, contra mi mejor juicio, me quedé en la cocina después que todos se fueron. No sé por qué. Quizás una parte de mí necesitaba un cierre. Necesitaba terminar esa historia que había comenzado tantos años atrás. Y él vino, como si hubiera sabido que yo estaría esperando. Entró por la puerta de servicio con pasos más lentos que antes. Se veía envejecido, agotado, derrotado. Se sentó en el banquillo sin decir nada. Yo preparé 2 cafés sin preguntar. Nos sentamos en silencio, como lo habíamos hecho tantas veces. Pero este silencio era diferente. Estaba cargado de todo lo no dicho, de todo lo perdido, de todo lo que nunca podría ser. Lamento cómo terminaron las cosas entre nosotros, dijo finalmente, mirando su taza. Lamento no haber podido protegerte mejor. Lamento todo. No hay nada que lamentar, señor presidente, respondí con voz neutra. Usted fue amable conmigo cuando no tenía que serlo. Me trató como persona cuando todos me trataban como mobiliario. Y eso es más de lo que mucha gente recibe en toda su vida. Pero no fue suficiente, dijo con amargura. Nada de lo que hice fue suficiente. Ni para ti, ni para el país, ni para nadie. Levantó la vista y me miró con esos ojos cansados. ¿Sabes qué es lo más triste, Rosa Elena? Que empecé creyendo que podía cambiar las cosas, que podía hacer la diferencia. Y mírame ahora. Solo soy otro hombre en una silla demasiado grande para él. No supe qué decir, porque cualquier palabra de consuelo habría sido una mentira. Y entre nosotros siempre había habido honestidad, aunque fuera dolorosa. Todos empezamos creyendo que podemos cambiar las cosas, dije finalmente. Y todos terminamos siendo cambiados por ellas. Bebimos nuestro café en silencio. Afuera, Caracas dormía su sueño inquieto. Adentro, 2 personas al final de sus caminos compartían un último momento de humanidad. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. ¿Vas a seguir aquí hasta el final? No lo sé, admití. Mi hijo me pide que me vaya a Colombia, que deje todo esto. Pero tengo miedo. Miedo de empezar de cero a mi edad. Miedo de perder lo poco que me queda. Hice una pausa. ¿Y usted? ¿Va a seguir hasta el final? Sonrió sin humor. No tengo opción. Cuando llegas a este punto, no puedes simplemente irte. Te quedas hasta que todo se derrumba o hasta que te obligan a salir. Se levantó lentamente. Cuídate, Rosa Elena. Y si decides irte, no mires atrás. No vale la pena. Se fue sin esperar respuesta. Y yo me quedé sola en esa cocina vacía, sosteniendo una taza de café frío, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Cómo había pasado de ser una joven madre llena de sueños a una anciana rota sin nada que mostrar por toda una vida de trabajo. Esa noche tomé una decisión. No iba a morirme en esa cocina. No iba a darles esa satisfacción. Iba a salir de allí con lo poco de dignidad que me quedaba. Iba a intentar, aunque fuera tarde, vivir para mí misma. Renunciar a Miraflores no fue un proceso simple. No podía simplemente decir me voy y marcharte. Había papeles que firmar, entrevistas de salida, verificaciones de seguridad. Todo diseñado para asegurarse de que no te llevara secretos, de que no hablarías, de que desaparecerías silenciosamente como habías existido. Presenté mi carta de renuncia en febrero del 2019. Mercedes, la jefa de cocina, me miró con tristeza. ¿Estás segura, Rosa Elena? Después de tantos años. Asentí con firmeza. Estoy segura. Mi cuerpo no aguanta más. Y mi alma tampoco. Me hicieron firmar documentos de confidencialidad. Páginas y páginas de texto legal que básicamente decían que si hablaba de lo que había visto o escuchado en Miraflores, las consecuencias serían severas. Firmé todo sin leer realmente. Ya sabía que mi silencio había sido comprado hacía años. Estos papeles solo lo hacían oficial. Mi último día fue un viernes de marzo. No hubo despedida, no hubo fiesta, no hubo agradecimientos. Solo Mercedes me dio un abrazo rápido y me deseó suerte.
Las otras cocineras me miraron con envidia y miedo. Envidia porque yo estaba escapando. Miedo porque mi salida les recordaba que ellas seguían atrapadas. Empaqué mis pocas pertenencias en una bolsa de tela, un delantal extra, unos zapatos viejos, una foto de mis hijos. Caminé por esos pasillos de servicio por última vez, mimicing cada esquina, cada olor, cada sonido. Había pasado 13 años de mi vida en ese lugar. 13 años que se sentían como una eternidad. En la salida, el guardia de seguridad revisó mi bolsa meticulosamente, como si después de 13 años de lealtad, fuera a robar algo en el último momento. No dije nada. Solo esperé pacientemente hasta que terminó y me dio permiso de salir. Crucé la puerta de Miraflores por última vez y el sol de la tarde me golpeó en la cara. Era cegador, caliente, real. Caminé lentamente hacia la parada de autobús, sintiendo cada paso en mis rodillas maltratadas. Y cuando me senté en ese banco de metal caliente, algo dentro de mí se rompió. Lloré. Allí, en plena calle, frente a extraños, lloré como no había llorado en años. No de tristeza por lo que dejaba atrás, sino de alivio por haber sobrevivido. Porque había salido viva de ese lugar que consumía almas. Porque finalmente, a mis 72 años, iba a intentar algo parecido a la libertad. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi pensión era una broma cruel, no alcanzaba ni para una semana de comida. Los ahorros que había acumulado se evaporaron en días por la hiperinflación. Andreina me ayudaba como podía, pero ella también estaba ahogándose. Carlos seguía insistiendo desde Colombia. Mamá, vente, por favor. Acá puedo cuidarte. Acá al menos hay comida, hay medicinas, hay futuro. Pero yo resistía. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo, tal vez porque Venezuela era lo único que conocía aunque me estuviera matando. Comencé a vender cosas. Primero las cosas sin valor sentimental, ropa vieja, electrodomésticos que ya no funcionaban bien, muebles que apenas cabían en mi apartamento pequeño. Luego tuve que vender cosas que sí importaban, las joyas baratas que había comprado en mejores tiempos, el reloj que me regalaron en mi primer trabajo, fotos enmarcadas porque los marcos valían más que los recuerdos. Una tarde, mientras organizaba lo poco que me quedaba, encontré algo que había olvidado, una pequeña libreta donde solía anotar recetas. La abrí y entre las páginas cayó un papel doblado. Era la nota que él me había dejado años atrás. Extraño nuestras conversaciones. NM. Me senté en el suelo de mi apartamento vacío, sosteniendo ese papel amarillento, y reí. Reí hasta llorar. Porque ese pequeño pedazo de papel había significado tanto para mí en su momento. Y ahora era solo eso, un papel. Un recordatorio de que había confundido migajas con festín, momentos con significado, presencia con importancia. Quemé la nota. La vi consumirse en las llamas de la cocina, convirtiéndose en ceniza y humo. Y con ella quemé la ilusión de que esos años habían significado algo más allá de supervivencia. Él había seguido su camino hacia donde fuera que iba. Y yo tenía que seguir el mío. En mayo del 2019 tomé la decisión final. Le dije a Carlos que sí, que me iría a Colombia. Que intentaría empezar de nuevo aunque pareciera imposible a mi edad. Él lloró de alivio. Vas a estar bien, mamá. Te lo prometo. Vas a estar bien. Los trámites para salir fueron una pesadilla. Filas interminables, papeles imposibles de conseguir, dinero que no tenía para pagar sobornos necesarios. Cada paso era una batalla. Pero Andreina y Carlos, entre los dos, lograron reunir lo necesario. Me iba a ir con lo puesto, sin nada más que una maleta pequeña con ropa y medicamentos. El día antes de partir, fui a visitar a Mercedes. Ella seguía trabajando en Miraflores, seguía sobreviviendo como podía. Nos sentamos en una cafetería cerca de su casa a tomar café aguado y dulce falso. ¿Estás asustada?, me preguntó. Aterrada, admití. Pero más asustada estoy de quedarme y morir aquí sin haber intentado algo diferente. Ella asintió con entendimiento. A veces pienso en irme también. Pero no tengo a nadie afuera. No tengo a dónde ir. Así que me quedo hasta que mi cuerpo diga basta. Me tomó las manos con las suyas, igual de arrugadas y cansadas que las mías. Dale gracias a Dios por tener hijos que te quieren, Rosa Elena. No todos tenemos esa suerte.
La noche antes de partir no pude dormir. Me senté en mi sofá, mirando las paredes vacías de mi apartamento. Andreína se había llevado los pocos muebles que quedaban. Le servirían más a ella que a mí. Yo solo necesitaba una maleta y un boleto de autobús. Pensé en toda mi vida. En la niña que fui en un pueblo del interior, jugando descalza bajo el sol. En la joven que llegó a Caracas llena de sueños. En la mujer que se casó, tuvo hijos, trabajó hasta destruirse. En la anciana que ahora huía de su propio país como una refugiada. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿O siempre había estado torcido y yo simplemente no lo había visto? Había pasado mi vida entera en modo supervivencia, sin tiempo para detenerme a pensar si eso era realmente vivir. Y ahora, al final, me daba cuenta de que había sobrevivido pero nunca había vivido. Mis hijos eran lo único bueno que había hecho. A pesar de todas mis ausencias, a pesar de todos mis errores, ellos habían crecido y se habían convertido en buenas personas. Andreína con su familia, luchando cada día pero sin perder la bondad. Carlos en Colombia, construyendo una vida nueva, ofreciéndome refugio. Y Beatriz, mi pequeña Beatriz, que se había quedado callada pero siempre estuvo ahí. Beatriz vino esa última noche. Trajo comida que había hecho especial para mí. Para que comas bien antes del viaje, mamá, dijo con los ojos brillosos. Comimos en silencio, sentadas en el suelo porque ya no había sillas. Y en ese momento simple, compartiendo comida casera en un apartamento vacío, sentí más paz de la que había sentido en años. ¿Por qué nunca nos dijiste lo mal que la pasabas?, me preguntó Beatriz de repente. Todo este tiempo en Miraflores, soportando tanto, nunca nos contaste nada. Siempre decías que estabas bien. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle que había normalizado el sufrimiento tanto que ya no sabía distinguirlo de la vida normal? Porque una se acostumbra, respondí finalmente. Una se acostumbra a cargar peso. Y cuando llevas años cargándolo, ya no recuerdas cómo se siente no tener nada sobre los hombros. Te olvidas de que existe otra forma de vivir. ¿Te arrepientes?, preguntó con voz pequeña. De trabajar tanto, de sacrificarte tanto por nosotros. La pregunta me dolió porque no tenía una respuesta simple. Me arrepiento de no haber encontrado un balance, dije con honestidad. Me arrepiento de pensar que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Pero no me arrepiento de ustedes. Nunca me arrepentiré de ustedes. Nos abrazamos llorando. Todas las cosas no dichas, todos los momentos perdidos, todo el amor que existió incluso en medio del caos, salió en ese abrazo. Voy a visitarte en Colombia, prometió Beatriz. Cuando pueda ahorrar, voy a ir. Y vamos a pasar tiempo juntas. Tiempo de verdad, no solo llamadas rápidas. Me gustaría eso, le dije, acariciando su cabello como cuando era pequeña. Me gustaría mucho. Se quedó conmigo esa noche. Dormimos en el suelo, sobre unas cobijas, como cuando ellos eran niños y no teníamos camas suficientes. Y desperté sintiéndome más descansada que en años. El autobús salía a las 6 de la mañana. Andreína vino a buscarme a las 4. Me ayudó a cargar mi única maleta, cerró la puerta de mi apartamento por última vez. No miré atrás. Si lo hacía, no iba a poder irme. En la terminal de autobuses había cientos de personas como yo. Venezolanos huyendo de la crisis, ancianos dejando todo atrás, familias completas con niños pequeños. Todos con la misma expresión, dolor mezclado con esperanza. Dolor por lo que dejábamos. Esperanza por lo que podría venir. Andreína me abrazó tan fuerte que casi no me dejaba respirar. Te quiero, mamá. Gracias por todo. Gracias por siempre darnos todo aunque te quedabas sin nada. Yo no podía hablar, solo asentía mientras las lágrimas corrían por mi cara. Cuida a tu hermana, logré decir finalmente. Y cuídense entre ustedes. Prométemelo. Te lo prometo, susurró contra mi hombro. Subí al autobús con piernas temblorosas. Encontré mi asiento junto a la ventana. Puse mi maleta en el portaequipajes de arriba. Me senté despacio, sintiendo cada dolor en mis huesos viejos. Y mientras el autobús arrancaba, vi a Andreína parada en la terminal, despidiéndose con la mano, llorando. El paisaje venezolano comenzó a pasar por la ventana. Montañas que conocía de toda la vida,
pueblos que había visto 1000 veces, la tierra que me vio nacer y crecer. Y cada kilómetro que el autobús avanzaba era un kilómetro más lejos de todo lo que había sido. Un kilómetro más cerca de algo nuevo. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran. No las detuve. No las escondí. Por primera vez en mi vida, me permití sentir plenamente el dolor de dejar ir. El dolor de admitir que mi país me había expulsado. Que mi trabajo me había destruido. Que mis sacrificios no habían garantizado nada. Solo dolor y soledad y un cuerpo roto. Pero también, por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, apenas un susurro. Pero estaba ahí. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, quedaba algo de vida por vivir. Algo más que solo sobrevivir. El viaje a Colombia fue un infierno de 36 horas. El autobús paraba constantemente en retenes. Guardias subían a revisar documentos, a interrogar pasajeros, a buscar quién sabe qué. Cada vez que subían, mi corazón se aceleraba. Aunque no estaba haciendo nada ilegal, el miedo estaba tan incrustado en mí que no podía evitarlo. Compartía el autobús con todo tipo de gente. Una madre joven con 2 niños pequeños que no paraban de llorar. Un hombre mayor que tosía constantemente. Un sonido húmedo que indicaba algo grave en sus pulmones. Una pareja de adolescentes que se abrazaban como si el mundo fuera a terminar. Todos éramos refugiados, aunque no usáramos esa palabra. Todos huíamos de lo mismo. La mujer sentada junto a mí se llamaba Marisol. Tenía unos 50 años y viajaba sola, como yo. Dejé a mi familia, me confesó en voz baja durante la noche, cuando la mayoría dormía. Mi esposo no quiso irse. Dijo que era traición abandonar el país. Que la cosa iba a mejorar. Pero yo no podía ver morir a mis hijos de hambre esperando ese milagro. Escuché su historia sin juzgar. ¿Quién era yo para juzgar? Cada uno hacía lo que podía con las cartas que le tocaban. ¿No tienes miedo?, le pregunté, de estar sola allá. Se rió sin humor. Estoy aterrada. Pero más miedo tengo de quedarme y arrepentirme de no haber intentado. Hablamos durante horas esa noche. Compartimos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras historias. Ella había trabajado como enfermera. Yo como cocinera. 2 mujeres que habían pasado sus vidas cuidando a otros, ahora obligadas a cuidarse a sí mismas por primera vez. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo. Que por primera vez en mi vida, no tengo que responderle a nadie. Puedo decidir qué quiero hacer, dónde quiero ir. Es aterrador pero también liberador. Tenía razón. Yo también sentía eso. Terror y libertad mezclados en proporciones iguales. La responsabilidad de construir algo desde cero a los 73 años era abrumadora. Pero también significaba que por primera vez, las decisiones eran solo mías. Cruzamos la frontera al amanecer del segundo día. Vi la señal que decía bienvenidos a Colombia y algo dentro de mí se rompió y se rehizo al mismo tiempo. Ya no era venezolana viviendo en Venezuela. Era venezolana viviendo en otro país. Refugiada, migrante, extranjera. Todas esas palabras que nunca pensé que se aplicarían a mí. El autobús me dejó en Bogotá. Carlos me estaba esperando en la terminal. Cuando lo vi, no lo reconocí al principio. Había engordado un poco, se había dejado barba. Pero cuando me vio y sonrió, ahí estaba mi niño. Mi Carlos que había criado entre trabajos y ausencias, que ahora me ofrecía refugio. Nos abrazamos en medio de la terminal, rodeados de extraños, y lloré en su pecho como cuando era pequeño y se caía. Pero ahora era yo quien se había caído. Y él quien me levantaba. Ya pasó, mamá, repetía mientras me abrazaba. Ya estás aquí. Ya estás segura. Su apartamento era pequeño pero limpio. Un espacio de 2 habitaciones en un barrio de clase media. No es mucho, se disculpó mientras me mostraba mi habitación. Pero es tuyo. Por el tiempo que necesites. Miré la cama sencilla, el closet pequeño, la ventana que daba a una calle tranquila. Y me pareció un palacio. Los primeros días fueron de adaptación pura. Todo era diferente. El acento de la gente, la comida, hasta el aire se sentía distinto. Carlos trabajaba todo el día en una empresa de tecnología. Yo me quedaba sola en el apartamento, sin saber qué hacer conmigo misma.
Por primera vez en décadas, no tenía trabajo. No tenía obligaciones. No tenía nada que tuviera que hacer. Y descubrí que no sabía cómo manejar eso. Toda mi vida había sido definida por el trabajo. Por hacer, producir, servir. ¿Quién era yo sin eso? Pasaba horas sentada en la sala, mirando por la ventana, perdida en pensamientos que no llevaban a ningún lado. Carlos se preocupaba. Lo veía en cómo me miraba, en cómo preguntaba si había comido, si había dormido bien. Mamá, tienes que salir, me decía. Tienes que conocer gente, hacer algo. No puedes quedarte aquí encerrada. Pero salir significaba enfrentarme a mi nueva realidad. Y no estaba lista. Una tarde, mientras Carlos trabajaba, me paré frente al espejo del baño. Me vi realmente por primera vez en años. Una anciana de 73 años me devolvió la mirada. Arrugada, encorvada, con ojos cansados y manos deformadas. ¿Cuándo me había puesto tan vieja? ¿Cuándo había dejado de ser yo para convertirme en esto? Lloré frente a ese espejo. Lloré por la joven que fui, llena de sueños que nunca se cumplieron. Lloré por la mujer que sacrificó todo y terminó con nada. Lloré por los años perdidos, por las oportunidades desperdiciadas, por la vida que pudo ser pero nunca fue. Me permití ese duelo, porque necesitaba enterrar a la Rosa Elena que fue para poder descubrir quién podría ser la Rosa Elena que quedaba. Tomé una decisión después de esa crisis frente al espejo. Si iba a estar en Colombia, si iba a tener esta segunda oportunidad tardía, no podía desperdiciarla quedándome encerrada en mi propia cabeza. Tenía que intentar algo, lo que fuera, para sentirme viva nuevamente. Carlos me ayudó a encontrar un centro comunitario para adultos mayores. Un lugar donde gente como yo, desplazada y sola, podía reunirse, compartir, hacer actividades. La primera vez que fui, me sentí ridícula. 73 años y ahí estaba, como una niña el primer día de escuela, sin saber con quién hablar o qué hacer. Pero había otras venezolanas allí, mujeres de mi edad o mayores, todas con historias similares. Todas habían dejado todo atrás. Todas estaban intentando reconstruir algo con las piezas rotas que quedaban. Y en sus rostros vi mi propio dolor reflejado. No estaba sola en esto. Conocí a Gloria, una mujer de 75 años que había sido maestra. A Esperanza, de 80, que había sido comerciante. A Dolores, de 68, que había trabajado en un banco. Todas profesionales, todas dignas, todas reducidas ahora a refugiadas dependiendo de la caridad de hijos o del gobierno colombiano. Formamos un grupo. Un círculo de mujeres rotas intentando sostenerse unas a otras. Nos reuníamos 3 veces por semana. Algunas veces hacíamos manualidades que vendíamos para tener un poco de dinero propio. Otras veces solo conversábamos, compartiendo nuestras historias, llorando juntas, riendo cuando podíamos. Fue Gloria quien me sugirió que escribiera mi historia. Tienes que sacarla, Rosa Elena, me dijo un día mientras tejíamos bufandas. Todo lo que viviste, todo lo que viste. Si lo guardas dentro te va a pudrir el alma. Negué con la cabeza. ¿Quién va a querer leer sobre una vieja cocinera? Mi vida no es interesante. Todas nuestras vidas son interesantes, intervino Esperanza. Porque son reales. Porque las vivimos. Y eso vale más que cualquier invención. Me dieron un cuaderno y un bolígrafo. Solo escribe, dijo Dolores. No para publicar, no para nadie más. Escribe para ti, para sacar todo lo que cargas. Empecé esa noche. Sentada en mi pequeña habitación, con la luz tenue de la lámpara, comencé a escribir. Primero fueron solo palabras sueltas. Nombres, fechas, momentos que dolían recordar. Pero poco a poco se convirtió en algo más. Se convirtió en mi historia. En la historia de Rosa Elena Montilla, no la cocinera, sino la persona. Escribí sobre mi infancia en el pueblo. Sobre mi llegada a Caracas. Sobre mis hijos, mis trabajos, mis sacrificios. Y escribí sobre Miraflores. Sobre esos años que me consumieron. Sobre él. Sobre esas conversaciones nocturnas que tanto significaron para mí y probablemente tan poco para él. Al escribirlo, algo comenzó a sanar. No completamente, nunca completamente, pero sí lo suficiente para poder respirar sin que doliera tanto.
para poder mirar atrás sin sentir que me ahogaba. La escritura se convirtió en mi terapia, mi confesión, mi forma de hacer las paces con todo lo que había sido y ya no era. Carlos notó el cambio en mí. «Te ves diferente, mamá», me dijo una noche durante la cena. «Menos cargada». Sonreí. «Estoy dejando ir algunas cosas. No todas, pero algunas». Me tomó la mano sobre la mesa. «Estoy orgulloso de ti. No es fácil empezar de nuevo a tu edad, pero lo estás haciendo». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Orgullo. Mi hijo estaba orgulloso de mí. No por lo que había sacrificado, no por cuanto había aguantado, sino por estar intentando vivir. Finalmente, a los 73 años, estaba intentando vivir. Los meses pasaron. 6, 8, 10 meses en Colombia. Comencé a sentirme menos extranjera. Aprendí a movilizarme sola en el transporte público. Hice amigas en el centro comunitario. Incluso conseguí un pequeño trabajo ayudando en una panadería del barrio 2 veces por semana. No era mucho, pero era mío. Era algo que elegí hacer, no algo que tenía que hacer para sobrevivir. Una tarde, mientras horneaba pan en la panadería, el dueño, don Fernando, me preguntó sobre mi vida. Le conté un poco, lo básico. Cuando mencioné que había trabajado en Miraflores, en el Palacio Presidencial, sus ojos se agrandaron. ¿En serio? Debes tener historias increíbles. Algunas, admití con cautela, pero son historias que no puedo contar. Él asintió con comprensión. El silencio también pesa, ¿verdad? Cargar con secretos que no son tuyos, pero que te obligan a guardar. Tenía razón. El silencio pesaba. Había firmado papeles de confidencialidad, había prometido no hablar. Pero ¿hasta cuándo iba a cargar con eso? Esa noche le pregunté a Carlos qué pasaría si yo hablara. Si contara mi historia. «Estás en Colombia, mamá», me recordó. «Venezuela no puede tocarte aquí. Y aunque pudieran, ¿qué te van a hacer? Arrestar a una anciana de 73 años por contar su propia vida». Hizo una pausa. «Tu historia es tuya. Nadie puede quitártela». Pero el miedo estaba tan arraigado que no podía simplemente decidir hablar. Había pasado tantos años callando, ocultando, fingiendo que no existía, que la idea de hacer ruido, de ser vista, me aterraba. ¿Y si había consecuencias? ¿Y si de alguna forma me alcanzaban? ¿Y si ponía en peligro a mis hijos? La decisión de hablar no llegó de un momento dramático. No hubo un instante de iluminación o valentía súbita. Fue más simple que eso. Un día desperté y me di cuenta de que estaba cansada de cargar con el silencio. Cansada de proteger a gente que nunca me protegió a mí. Cansada de ser invisible incluso en mi propia historia. Le dije a mi grupo de mujeres en el centro comunitario que iba a escribir todo. No solo para mí, sino para publicar. Gloria me abrazó. «Ya era hora, Rosa Elena. Ya era hora de que dejaras de esconderte». Esperanza me advirtió de los riesgos, pero también me apoyó. «Solo ten cuidado. No todos van a estar felices de que hables». Expandí lo que había escrito en mi cuaderno. Le di forma, estructura, detalles que había omitido por miedo. No escribí secretos de Estado porque no lo sabía. No revelé conspiraciones porque no las sabía. Solo escribí mi verdad. La verdad de una cocinera que pasó años sirviendo en el Palacio Presidencial, que presenció momentos de humanidad en medio del poder y que pagó un precio alto por esa cercanía. Escribí sobre él sin romantizar, sin hacer un villano ni un héroe. Solo como el hombre que conocí en esos momentos robados en la cocina. Un hombre cansado, solo, aplastado por un peso que tal vez nunca debió cargar. Pero también escribí sobre las contradicciones. Sobre cómo dentro del palacio había de todo mientras afuera la gente moría de hambre. Sobre cómo esa normalización del sufrimiento ajeno era quizás el peor crimen de todos. Escribí sobre mí misma con igual honestidad. Sobre mi complicidad silenciosa. Sobre cómo me convertí en parte de esa maquinaria que aplastaba a mi propio pueblo solo porque necesitaba sobrevivir. Sobre cómo robé comida del palacio para alimentar a mi familia, sabiendo que afuera había niños muriendo por falta de esa misma comida. No me pinté como víctima pura, porque no lo era.
El proceso de escritura tomó meses. Carlos me ayudó a pasarlo a computadora porque mis manos artríticas no podían escribir tanto a mano. Me ayudó a organizarlo, a quitarle las partes que podrían ser peligrosas no por contenido, sino por cómo se interpretarían. No censura, sino cuidado. Cuando terminé, tenía casi 200 páginas. Mi vida en papel. O al menos los años que importaban, los que me habían marcado más. Se lo di a leer a Carlos primero. Pasó toda una noche leyéndolo. En la mañana tenía los ojos rojos. Mamá, yo no sabía. No sabía cuánto sufriste. Cuánto aguantaste. No quería saberlo, le dije suavemente. Y yo no quería que lo supieras. Los hijos no deberían cargar con el peso de sus padres. Él negó con la cabeza. Pero tampoco deberían ignorarlo. Esto. Levantó el manuscrito. Esto necesita ser leído. Necesita ser escuchado. La pregunta era cómo. Yo no era escritora. No tenía contactos en editoriales. Era solo una vieja refugiada con una historia que contar. Carlos investigó opciones. Autopublicación, plataformas digitales, pequeñas editoriales independientes que trabajaban con testimonios de migrantes. Encontramos una pequeña editorial en Bogotá especializada en memorias y testimonios. Les enviamos el manuscrito sin muchas esperanzas. Para mi sorpresa, respondieron en 2 semanas. Querían publicarlo. No iba a ser un bestseller, no iba a hacerme rica, pero iba a existir. Mi historia iba a existir fuera de mi cabeza. El proceso de edición fue doloroso. Tener que revivir cada momento, aclarar detalles, justificar memorias. La editora, una mujer joven llamada Camila, fue gentil pero persistente. Rosa Elena, necesito que seas específica aquí. ¿Qué año fue? ¿Qué dijiste exactamente? A veces no recordaba. A veces prefería no recordar. Pero ella insistía porque la historia necesitaba ser verdad, no ficción. Tuvimos que decidir qué nombre usar. ¿Mi nombre real o un seudónimo? Carlos sugirió seudónimo por seguridad. Pero yo me negué. Si voy a hacer esto, voy a hacerlo con mi nombre. Rosa Elena Montilla. Esa soy yo. Y si van a venir por mí, que vengan. Pero que sepan quién soy. La editorial me hizo firmar documentos legales, certificando que todo lo escrito era mi experiencia verídica, que no estaba difamando a nadie, que entendía las posibles consecuencias. Firmé todo con manos temblorosas pero determinadas. Ya había llegado hasta aquí. No iba a retroceder ahora. El libro se publicó en marzo del 2020. Una edición pequeña, solo 1000 copias. Presentación modesta en una librería del centro de Bogotá. No esperaba que viniera nadie. Pero vinieron. Venezolanos refugiados como yo. Colombianos curiosos. Periodistas buscando historias. La sala pequeña se llenó. Cuando me tocó hablar, me paré frente a esas personas con mi libro en las manos y no supe qué decir. Todas las palabras que había preparado se evaporaron. Solo pude decir la verdad. Esta es mi historia. No es heroica. No es extraordinaria. Es solo la vida de una mujer que trabajó, que sufrió, que sobrevivió, y que finalmente decidió que merecía ser escuchada. Las preguntas vinieron después. Algunas difíciles, algunas dolorosas. ¿No tienes miedo de represalias? ¿Te arrepientes de haber trabajado allí? ¿Crees que él leerá esto? Respondí con honestidad. Sí, tenía miedo. No me arrepentía porque no tuve opción. Y no, probablemente nunca leería esto porque gente como yo no existimos para gente como él. El libro no se volvió viral ni me hizo famosa. Pero tuvo un efecto que no esperaba. Otras mujeres comenzaron a contactarme. Mujeres que habían trabajado en servicio doméstico, que habían sido invisibles toda su vida, que tenían sus propias historias de supervivencia. Me escribían cartas, me buscaban en el centro comunitario, me paraban en la calle. Gracias por contar tu historia, me decía una. Porque es mi historia también. Y tenía razón. Mi historia era la historia de millones. Mujeres que trabajaron hasta destruirse. Que criaron hijos ajenos mientras los suyos crecían solos.
que sirvieron en casas de ricos mientras sus propias casas se caían a pedazos. Yo solo había tenido el privilegio de servir en un palacio. Pero el dolor era el mismo. Algunos medios pequeños me entrevistaron. Nada grande, solo periodistas independientes buscando voces diferentes. Les conté mi historia una y otra vez hasta que se volvió casi automática. Pero cada vez que la contaba, algo dentro de mí sanaba un poco más. Cada vez que decía en voz alta lo que había callado por años, el peso se volvía un poco más ligero. No todo fue positivo. Hubo críticas, por supuesto. Gente que me acusaba de inventar, de exagerar, de buscar atención. Otros me llamaban traidora por hablar mal de Venezuela. Como si contar la verdad de mi sufrimiento fuera traicionar al país. Aprendí a ignorar esos comentarios. Porque al final, yo sabía mi verdad. Y eso era suficiente. Andreina y Beatriz leyeron el libro. Andreina lloró durante días. Mamá, no sabía que habías pasado por tanto. Siempre fuiste tan fuerte, tan callada. Nunca nos dejaste ver tu dolor. Le expliqué que eso era lo que hacían las madres de nuestra generación. Cargábamos con todo para que nuestros hijos no tuvieran que cargar. Pero tal vez eso había sido un error. Tal vez debería haberles mostrado que está bien ser débil a veces. Beatriz tuvo una reacción diferente. Enojo. ¿Por qué aguantaste tanto, mamá? ¿Por qué no renunciaste antes? ¿Por qué te hiciste eso? Su enojo venía del amor, lo sabía. Del dolor de ver a su madre destruida y no haber podido hacer nada. Porque no sabía que había otra opción, le dije simplemente. Cuando vives en supervivencia constante, no piensas en alternativas. Solo piensas en el siguiente día. El primer aniversario de la publicación del libro cayó en plena pandemia. El mundo se había detenido. Colombia estaba en cuarentena. Yo, encerrada en el apartamento de Carlos, tenía mucho tiempo para pensar. Para reflexionar sobre cómo mi vida había cambiado en un año. Había vendido todas las copias de la primera edición. La editorial quería hacer una segunda. Pequeña también, pero existiría. Mi historia seguiría existiendo. Y yo había encontrado algo parecido a la paz. No era felicidad. Tal vez nunca sería felicidad. Pero era paz. La paz de haber dicho mi verdad. De haber dejado de esconderme. Durante la cuarentena, un periodista venezolano me contactó para una entrevista virtual. Vivía en España, trabajaba para un medio independiente. Me preguntó si había tenido noticias de Venezuela, si alguien había reaccionado a mi libro. Le dije que no, que mi libro era demasiado pequeño, demasiado insignificante para causar olas. Pero él me dijo algo que me sorprendió. Tu libro está circulando en PDF entre venezolanos. No oficialmente, pero está llegando a gente, incluyendo gente que todavía está en Miraflores. Y dicen que muchos se reconocen en tu historia, que finalmente alguien habló por ellos. La idea de que mi libro estuviera en Venezuela, siendo leído quizás por gente que todavía trabajaba allí, me llenó de una emoción extraña. ¿Miedo? ¿Satisfacción? ¿Responsabilidad? Todo mezclado. Porque si mi historia les daba voz a otros, eso significaba algo. Significaba que no había sido en vano. ¿Te arrepientes de haberlo publicado?, me preguntó el periodista. Con todo lo que ha pasado, con la pandemia, con todo, ¿te arrepientes? Pensé en la pregunta cuidadosamente. No, respondí finalmente. Porque por primera vez en mi vida, hice algo solo para mí. No para sobrevivir, no para alimentar a mis hijos, no por obligación. Lo hice porque necesitaba hacerlo. Y eso es algo que nunca antes había tenido. La pandemia me dio tiempo para escribir más. No otro libro, pero sí reflexiones, pensamientos, cartas que nunca enviaría. Escribí una carta para él, para Nicolás Maduro, sabiendo que nunca la leería, pero necesitando escribirla de todas formas. En esa carta le dije cosas que nunca pude decir en persona. Le dije que agradecía esos momentos de humanidad que compartimos, pero que también los resent. Y ya, porque me habían dado esperanza falsa. Me habían hecho creer que yo importaba cuando en realidad solo era conveniente. Le dije que entendía su soledad, pero que no excusaba las consecuencias de sus decisiones. Que la gente afuera sufría. Que yo había sufrido.
y que él lo sabía y no había hecho nada. Terminé la carta con una simple verdad: usted siguió su camino y yo seguí el mío. Y ambos terminamos solos de maneras diferentes. Pero al menos yo tengo mi historia, mi voz, mi verdad. ¿Qué tiene usted más allá del poder que lo consume? 75 años cumplí en Colombia. 2 años desde que había dejado Venezuela. 3 años desde que había salido de Miraflores. Me sentía como si hubiera vivido varias vidas en ese tiempo. La mujer que había sido entonces parecía una extraña ahora. Carlos organizó una pequeña celebración. Solo nosotros dos y mis amigas del centro comunitario. Gloria horneó un pastel. Esperanza trajo flores que había cultivado en su pequeño jardín. Dolores me regaló una bufanda que había tejido. Regalos simples pero llenos de amor. Amor real, no el amor obligado de la familia, sino el amor elegido de la amistad. ¿Qué deseas para tu cumpleaños?, me preguntó Carlos mientras cortábamos el pastel. Pensé en la pregunta. Antes habría deseado dinero, salud, que mis hijos estuvieran bien. Pero ahora deseo seguir teniendo tiempo, respondí. Tiempo para seguir escribiendo, para seguir sanando, para seguir descubriendo quién soy más allá de todo lo que fui obligada a hacer. Esa noche, sola en mi habitación, me permití mirar atrás sin dolor. Vi mi vida como una línea continua llena de altibajos. La niña del pueblo que soñaba con la ciudad. La joven madre trabajando hasta el agotamiento. La mujer madura en Miraflores cargando secretos ajenos. La anciana refugiada encontrando su voz. Todo era yo. Todo había sido necesario para llegar aquí. El 2021 trajo cambios. La segunda edición de mi libro salió. Esta vez con más distribución, llegando a más países. No me hice rica, pero el dinero que ganaba era suficiente para ayudar a Carlos con los gastos, para sentirme menos carga y más contribución. Empecé a dar charlas virtuales. Bibliotecas, universidades, grupos de mujeres. Me invitaban a contar mi historia, a hablar sobre servicio doméstico, sobre migración, sobre encontrar voz tarde en la vida. Al principio me aterraba hablar frente a cámaras, pero con el tiempo me acostumbré. Descubrí que tenía cosas que decir, que mi experiencia, aunque específica, resonaba universalmente. Una universidad en Estados Unidos me contactó. Querían incluir extractos de mi libro en un curso sobre testimonios latinoamericanos. Me pidieron permiso y una entrevista con los estudiantes. Acepté, todavía incrédula de que algo que yo había escrito fuera considerado digno de estudio académico. Los estudiantes me hicieron preguntas inteligentes. Sobre memoria, sobre verdad, sobre el acto de testimoniar. ¿Cómo sabes que tus recuerdos son exactos?, preguntó uno. No lo sé, admití. La memoria es imperfecta, pero es mi memoria, mi verdad. Y eso es lo único que puedo ofrecer. Les gustó esa honestidad. En medio de todo esto, mi salud seguía siendo frágil. La artritis empeoraba. La presión arterial requería medicación constante. Nuevos achaques aparecían regularmente. Pero había aprendido a escuchar a mi cuerpo, a descansar cuando lo necesitaba, a no empujarme más allá de mis límites. Un lujo que nunca antes había tenido. Andreina finalmente logró visitarme. Vino con sus 2 hijos, ya casi adultos. Pasamos 2 semanas juntas. No hablamos mucho del pasado. En cambio, construimos presente. Cocinamos juntas, caminamos por el parque, reímos. Sus hijos, mis nietos, me conocieron realmente por primera vez. No como la abuela distante, sino como Rosa Elena. Estás diferente, mamá, me dijo Andreina una noche mientras sus hijos dormían. Más en paz contigo misma. Asentí. Tuve que llegar al final de mi vida para aprender a vivir. Ojalá hubiera aprendido antes. Pero al menos lo aprendí. Cuando se fueron, lloré. Pero eran lágrimas diferentes a las que había llorado antes. No de desesperación, sino de gratitud. Gratitud por haber tenido ese tiempo con ellos. Gratitud por estar viva para verlo. Gratitud por haber encontrado esta versión de mí misma antes de que fuera demasiado tarde. Volví a la panadería de Don Fernando. No por necesidad económica, sino porque me gustaba. Me gustaba el olor del pan horneándose.
Me gustaba la rutina simple. Me gustaba hacer algo con mis manos que no fuera por obligación. Trabajaba solo 2 veces por semana, unas pocas horas. Pero eran horas que elegía yo. Don Fernando se había vuelto un amigo. A veces, durante los momentos tranquilos, conversábamos. Él me contó su propia historia de migración, de llegar a Colombia desde Italia siendo niño, de construir esa panadería con sus propias manos. Nunca es tarde para empezar de nuevo, me decía. Mientras respires, hay posibilidad. Una tarde, mientras amasaba pan, una cliente entró. Una mujer venezolana de unos 50 años. Me miró fijamente y luego preguntó, ¿usted es Rosa Elena Montilla? La que escribió el libro. Asentí, sorprendida. Soy yo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, dijo simplemente. Gracias por contar nuestra historia. Esos momentos me recordaban por qué había escrito el libro. No por fama ni dinero, sino por eso. Por darle voz a las invisibles. Por hacer que otras mujeres como yo se sintieran vistas, escuchadas, validadas. Valió la pena cada lágrima derramada escribiéndolo. Hoy tengo 76 años. Han pasado 4 años desde que dejé Miraflores. 3 desde que publiqué mi libro. Y mientras escribo estas últimas líneas, sentada en mi pequeña habitación en Bogotá, me pregunto qué lección puedo extraer de todo esto. No hay una lección clara. No hay un final feliz tipo película. Sigo siendo una anciana con un cuerpo roto, recursos limitados, y una vida que fue más dura de lo que debería haber sido. Pero también soy algo más ahora. Soy una mujer que encontró su voz, que dejó de esconderse, que decidió que su historia merecía ser contada. ¿Me arrepiento de los años en Miraflores? Es complicado. Parte de mí se arrepiente profundamente. Años que pude haber pasado con mis hijos. Salud que sacrifiqué por un trabajo que me consumió. Silencio que mantuve protegiendo a gente que nunca me protegió a mí. Pero otra parte entiende que no tuve muchas opciones. Hice lo que pude con las cartas que me tocaron. ¿Perdono a él? A Nicolás Maduro, al hombre que conocí en esos momentos robados en la cocina. Tampoco es simple. No lo culpo por mi sufrimiento. Ese fue consecuencia de un sistema completo, no de una persona. Pero tampoco lo esculpo. Era parte de ese sistema. Tomaba decisiones que afectaban a millones. Y sí, mostró momentos de humanidad conmigo. ¿Pero qué vale la humanidad en privado si en público causas tanto daño? Lo que sí puedo decir es esto: todos somos complicados. Él no era un monstruo puro ni un santo. Era un hombre con poder que lo aplastaba, tomando decisiones que no puedo juzgar completamente porque nunca estuve en su posición. Pero también era alguien que podía bajar a una cocina, sentarse con una empleada y compartir un momento de vulnerabilidad real. Ambas cosas pueden ser verdad simultáneamente. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a perdonarme. A perdonar a la Rosa Elena que aguantó demasiado, que se conformó con migajas, que priorizó supervivencia sobre dignidad porque no sabía que podía hacer ambas. Ella hizo lo mejor que pudo. Y ahora yo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que queda. Mi salud no va a mejorar. Cada año que pasa trae nuevos dolores, nuevas limitaciones. Sé que mi tiempo es limitado. Quizás me quedan 5 años, quizás 10 si tengo suerte. Pero estos años son míos de una manera que ningún año anterior lo fue. Estos años los vivo para mí. Sigo escribiendo. Pequeñas historias, reflexiones, memorias de momentos que no entraron en el libro. Quizás algún día publique algo más. Quizás no. No importa. Escribo porque necesito hacerlo, no porque tenga que hacerlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Mis amigas en el centro comunitario son mi familia elegida. Gloria, Esperanza, Dolores y otras que se han unido. Todas refugiadas, todas sobrevivientes, todas aprendiendo que nunca es tarde para tener vida propia. Nos cuidamos unas a otras. Lloramos juntas, reímos juntas, existimos juntas sin pedir permiso a nadie. Carlos sigue siendo mi ancla. Mi hijo bueno que me dio refugio cuando más lo necesitaba. A veces me pregunto qué habría sido de mí sin él. Probablemente estaría muerta en algún apartamento en Caracas, sola y olvidada. Pero estoy aquí, viva.
Y cada día es un regalo que no doy por sentado. Venezuela sigue en crisis. Sigue sangrado. Mi país que amo y que me expulsó. A veces pienso en volver, pero sé que no puedo. La Venezuela que conocí ya no existe. Y la que existe ahora no tiene lugar para alguien como yo. Así que la llevo en mi corazón, en mis recuerdos, en las recetas que cocino. Pero mi cuerpo vive aquí, en este país que me acogió. No sé si él, Nicolás Maduro, sigue en el poder mientras escribo esto. No sé si alguna vez leyó mi libro o si siquiera sabe que existe. No sé si me recuerda o si fui solo otro rostro en la multitud de empleados anónimos. Y honestamente, ya no me importa, porque mi historia nunca fue realmente sobre él. Fue sobre mí. Sobre encontrarme a mí misma debajo de todas las capas de servicio, silencio y supervivencia. Si alguien lee esto, si mi historia llega a otras mujeres invisibles trabajando en cocinas, limpiando casas, criando hijos ajenos, quiero que sepan esto: su historia importa. Su dolor es real. Su sacrificio no los define. Ustedes son más que su trabajo, más que su función, más que lo que otros necesitan que sean. Y nunca, nunca es tarde para encontrar su voz. Yo la encontré a los 73 años. Ustedes pueden encontrarla hoy, mañana, cuando estén listas. Pero por favor, encuéntrenla. Porque vivir invisible no es vivir. Y todas merecemos existir completamente, aunque sea tarde, aunque sea difícil, aunque sea doloroso. Esta es mi historia. La historia de Rosa Elena Montilla. Cocinera, madre, refugiada, escritora, invisible que decidió ser vista. Y aunque mi cuerpo eventualmente se rendirá, estas palabras quedarán. Mi verdad quedará. Y eso, al final, es más de lo que alguna vez pensé que tendría. Gracias por escucharme. Gracias por verme. Gracias por permitirme existir en estas páginas de una manera que nunca pude existir en vida. Con cariño y la paz de quien finalmente dijo su verdad, Rosa Elena.